que estás a punto de escuchar no es un medicamento, es un podcast. Por favor, lee atentamente las instrucciones si las encuentras. No nos hacemos responsables de las opiniones aquí vertidas por las personas entrevistadas. Si resulta que tienes una empresa y oyes por el podcast, que ya sería casualidad, que no hablan bien de ella, pues te jodes. Trata mejor a tus empleados. Aquí comienza Tu curro me mola. Hola Adri. Hola, buen día, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal te encuentras tú? Bien, también gracias, aquí sufriendo el terrible calor que hace en México México. desde muy temprano. Vale, o sea que estamos hablando con una mexicana. Vale, ¿de qué parte de México eres, Adri? De Querétaro, de la parte centro del país. ¿Cuántos años tienes? 46. 46. ¿Con qué edad empezaste a trabajar? A los 19 por necesidad. ¿Qué recuerdas de ese primer trabajo? Pues mira, fue por necesidad porque aquí en el sistema escolar universitario estamos obligados a hacer servicio social, que es como una contribución sin paga hacia una dependencia de gobierno. Y después de eso, estamos obligados a hacer prácticas profesionales para poner ahora sí en práctica lo que ya aprendiste en la carrera. Pero ese primer trabajo que tú realizas en la universidad ya no se te considera práctica. No. O sea, eso es por obligación. Ajá. ¿Y eso cómo funciona? Bueno, pues te avisan desde que empiezas la carrera que en algún momento de tu vida tienes que hacer tu servicio social. ¿Pero eso en todas las carreras o son carreras específicas? No todas las carreras. No lo sabía yo, eso que en México teníais que hacer esa doble función de práctica. Sí, porque es tu contribución a la sociedad, pero es a una dependencia principalmente de gobierno o que no tenga fines de lucro. Vale. Y entonces tu primer trabajo fue ese. Sí, entré a la Cámara de la Industria Pero local. espera, Adri. ¿Qué estudiaste? Administración. Administración. Vale. Sí. Y entraste en la Cámara de... La Industria. ¿Qué es? Es una asociación local. Bueno, existe a nivel nacional, Sí, pero hay en cada localidad o en cada municipio del país, sí. aproximadamente municipios industriales principalmente, porque Ajá. mi carrera está enfocada a la industria. Entonces entré a la cámara local y me dedicaba en aquellos tiempos, pues no Sí. existía el internet y lo poco que había era muy tardado y bloqueaba las líneas telefónicas. ¿De qué año hablamos, Adri? De 1999. Del 99. Bueno, casi en el 2000, sí. Internet Sí, estaba un poco todavía, estaba un poco justo, sí. exactamente. Entonces, pues yo me encargaba de toda la comunicación al exterior de la cámara. Entonces, las cámaras industriales en México funcionan de manera enlazada. Entonces, puede haber una cámara industrial en el estado de Querétaro, que es en donde yo vivo, Ujú. pero hay otra cámara industrial en el municipio más industrial del estado, que es San Juan del Río, donde yo vivo. Vale, una cosa. ¿Qué es exactamente y qué funciones tiene una cámara industrial? Ok, unir a las empresas a través de sus representantes para darles capacitación con respecto a temas que son innovadores o que pueden llegar a generar un problema en el interior de las empresas. O sea, es una especie de asociación gigante que trata de ayudar a la empresa, al empresario, ¿no? Es correcto, es lo que Vale, ahorita llamaríamos networking, esa es la función principal. vale, ya era para tenerlo claro, que no tenía yo muy claro lo que era. Vale, y ese trabajo lo hace por la cara, o sea, tú en ese trabajo no cobras. No, no. Si la cámara quiere darte un apoyo financiero, te lo da, pero si no, no Y, están obligados a darlo. y nunca lo dan, ¿no? Pues en ocasiones te dan muy poco, o sea, algo muy significativo. Lo que en México llamamos para tus pasajes, si lo pongo entre comillas, que es para que puedas pagarte al menos los camiones de transporte público desde tu casa a donde está la cámara y de la cámara a la universidad. Porque el servicio social se tiene que hacer a la par estás estudiando. Entonces,
puedes estudiar en la mañana y hacer tu servicio social en la tarde, Sí, o sí. puedes estudiar en la tarde y hacer tu servicio social en la mañana, que era mi caso. Claro. ¿Y a ti te pillaba muy lejos tu domicilio de la zona esta? Haz de cuenta que mi domicilio, la universidad y la cámara eran un triángulo. ¿Qué distancia había? Pues mira, de mi casa en aquel entonces, porque yo vivía en el mero centro de la ciudad y la cámara estaba en las afueras de la ciudad, entonces me llevaba aproximadamente entre 20 y 30 minutos llegar. O sea, media horita de autobús o de coche, ¿no? Ajá, exacto. Vale. Y de la cámara a donde estaba mi universidad, que es el otro lado Sí. del camino, por llamarlo de alguna manera, eran como 15 minutos, pero el tema es que en aquel entonces tampoco había tanto transporte. Ajá. Entonces, había que caminar unos tramos para poder alcanzar un transporte que te llevara a la universidad. Sí, o sea, que te llevaba un montón de tiempo, ¿no? Sí, o sea, yo prácticamente perdía 1 hora entre traslados para poder llegar puntualmente tanto a la cámara en la mañana como a mis clases en la tarde. Estabas todo el día liada. Sí, y de hecho, de la cámara a la universidad, pues comía lo que fuera en el camino. Eso te iba a preguntar, que dónde te pillaba la hora de la comida. Pues en el camino, porque entraba a la universidad a las 3 de la tarde y yo salía a la 1 de la cámara. Entonces, de 1 a 2 me tenía que trasladar a la universidad y si tenía chance de que todo caminara perfecto, Ajá. entonces de 2 a 3 podía estar en la universidad comiendo. Si no, pues a veces llegaba barriendo por algún tema de transporte principalmente a mi primera clase. Jolín, qué historia. Oye, ¿cuánto te duró toda esta aventura de las prácticas obligatorias? Son obligatorios 6 meses. 6 meses, no más. O sea, los 6 meses tú ya has cumplido con el Estado y ya te liberan, ¿no? Correcto. ¿Qué fue lo que me pasó? O sea, yo empecé llevando toda la parte de la comunicación externa de la cámara hacia las otras cámaras y posteriormente una de mis compañeras que llevaba la bolsa de empleo de la cámara, porque también daba ese servicio, que es reclutar de manera gratuita para las empresas afiliadas a la cámara para que apoyara recursos humanos Ujú. al abasto de personal. Entonces dices que tu función es conectar las comunicaciones entre las diferentes... Cámaras. Vale, Ajá. vale, pero ¿cómo lo hacías? ¿Qué era? ¿Telefónico, fax? Porque en esa No, época... era por correo electrónico Ajá, a las foráneas, o sea, a los diferentes estados de la república que tenían cámaras, era por correo electrónico, por eso era muy lento, se tardaba casi 1 hora en descargar todo el correo electrónico ya ves. y casi media hora en salir el correo electrónico. Casi que es más rápido el correo postal de toda la vida o el Ajá. Oye, ¿cuántas cámaras había? O en el Al momento que tú menos estabas. hay 32, 32 cámaras en todo el país. al menos. En Claro. aquel entonces, ahorita ya hay más, Ujú. porque ya hay más ciudades industriales en el interior del país. Pero en aquel entonces éramos como entre 32 y 35, no recuerdo exactamente el número. Vale, y pasan esos 6 meses, continúas tus estudios y ¿qué haces luego? Cuéntame. Pues precisamente, aprovechando que llevábamos la bolsa de trabajo, que es el reclutamiento para las empresas afiliadas, Sí. pues termina mi periodo de servicio social y pues lo que hago es que como yo ya llevaba la bolsa de trabajo, entonces empecé a conectarme con las empresas locales y me empecé a comunicar con ellos para ver la oportunidad de si ya me había adaptado al horario de trabajar en la mañana y estudiar en la tarde, Ajá. pues empezar a hacer mis prácticas profesionales, porque cierto era de que ya estaba en séptimo semestre, mi carrera es de 9 semestres, Sí. y pues no tenía práctica. O sea, sí tenía un montón de teoría, pero no tenía nada de práctica. ¿Nos cuenta como práctica esta parte obligatoria? Sí, pero son 6 meses, Necesitabas más, claro. claro. Y más en una empresa, perdón, en una ciudad que es Querétaro, donde hay muchísimos profesionistas, Sí. hay pocas empresas y la competencia entre todos es brutal. Entonces, por ejemplo, yo tenía que mis 12 compañeros de clase, pero mañana eran mis 12 competidores, Claro. al menos de mi generación en San Juan del Río. Pero en Querétaro tenía 50 más de mi universidad. Tú jugabas con una baza a tu favor, ¿no? Que era que esos 6 meses de prácticas habías hecho ya bastantes contactos con gente. Exactamente. Entonces, aprovechando eso, dije, bueno, pues voy a agarrarme de aquí
Y el que era gerente de la cámara no quería que me fuera, pero pues hablé con él y le dije, es que yo necesito empezar a practicar y la cámara no me ofrece la práctica que yo necesito. Porque pues te vas dando cuenta de eso, ya cuando empiezas a hablar con empresarios, con las Sí, necesidades de las empresas, los enfoques de recursos humanos de las diferentes empresas, se te abren los ojos de la carrera y es cuando dices, caray, si no me preparo, me voy a quedar atrás. Entonces, bueno, pues ya hice esa conexión, hablé con varias empresas, les comenté que quería hacer mis prácticas profesionales. ujú, Ahí las prácticas solo son de 4 meses. Entonces, en las prácticas lo mismo sucede. Tú eres el voluntario que va a la empresa a ofrecer sus servicios de ayuda. sí, sí. Si pueden aceptarme y pueden pagarme, genial, pero si no pueden hacerlo, no están obligados. Pero a pagarte, aceptarte te aceptan todos, ¿no? Mano de obra gratuita. No, tampoco, Ah, ¿no? no. Vale, entonces empiezas a moverte para hacer solicitudes a diferentes empresas. Eh, Ajá, ¿Qué empresas tanteas? ¿Dónde tocas la puerta? toqué en una refresquera internacional que tiene una sede aquí en mi municipio. ¿En Coca-Cola? Correcto. Por qué no decir Coca-Cola? Si Ah, eso bueno, digo, pues no nos patrocinan, no hay que Bueno, mandar. pero da igual, no me patrocinan, pero bueno, pues es Coca-Cola. Pues sí, intenté en Coca-Cola, Sí, porque parte de lo que aprendí cuando estaba haciendo mi servicio social era que, pues, mi carrera es muy general, entonces tenía que definir hacia dónde me quería ir, si quería hacer recursos humanos, si quería hacer finanzas, mercadotecnia, y a mí en aquel entonces me llamaba mucho la parte de mercadotecnia. o sea, que a ti te molaba el marketing, ¿no? Ajá, yo dije, no, marketing me gusta, todo lo que tenga que ser con promoción, difusión, publicidad, me encanta. En ese entonces estaba viendo la materia y dije, no, ¿cómo me encantaría? Pues probé y no tuve suerte. Esos pasaron de ti. Dijeron que no, vale, Sí, me dijeron, no tenemos espacio, porque es lo que te digo, o sea, cuando tú eres practicante, tocas la puerta y si te la abren, sensacional. Y claro, si te la abren para donde tú quieres, todavía mejor. claro. Oye, que Pero entonces yo toqué se la me ha puerta y me olvidado dijeron que no. preguntarte, cuando estabas haciendo las prácticas obligadas, me dijiste que estabas en recursos humanos. No, estaba en general. O sea, ahí no, la cámara no tiene departamentos. Vale, o sea que lo que hacía falta lo hacías y punto. Ajá. Vale, volvemos a la Coca-Cola. Te cierra la puerta. ¿Cuál es la Muy siguiente bien. empresa? Sí, me dice no. Y dije, bueno, pues ni hablar. Y había una empresa química, Ujú. que hace la materia prima base de las pinturas, Pinturas de las casas, de las paredes. de todos los estilos, automotriz, doméstica, etcétera, etcétera. Vale, Y entonces, ahí estaba el área de capacitación dentro del Departamento de Recursos Humanos. Entonces toco la puerta nuevamente así de, oye, pues quiero hacer mis prácticas, no sé qué. Y ellos sí me dijeron, claro que sí, vente. Y entonces voy con ellos a la entrevista y me dicen, bueno, no vas a llevar un poco de reclutamiento, pero sobre todo vas a empezar a llevar capacitación. Y dije, ok. Entonces, ahí empecé a hacer mis prácticas, reclutamiento que ya conocía y ahora capacitación, que era poner en práctica toda mi parte legal. Aquí en México la legislación laboral es muy estricta. El incumplimiento de ciertas puntos que marca la legislación laboral sí. implica multas económicas bastante fuertes para las empresas. Ajá. Entonces, sí es muy común que dejen de hacerlo, pero ahora sí que cuando te cacha la autoridad, la multa es bastante O amplia, sea, si te pillan, te sacuden, pero bien. pero bien, pero bien. Ujú. Y lo peor es que no son negociables, no es de, bueno, ahí a pagos chiquitos me vas pagando, no es tanto dinero en 5 días. Madre mía. Si no, entonces una sanción mayor, o si no, te clausuro el negocio, Joder. así. Así es muy, muy tajante la legislación laboral mexicana. Entonces, la persona que estaba encargada de recursos humanos del área de capacitación, porque ahí sí ya era una empresa mediana, estamos hablando de entre 100 y 120 personas. Espera, Adri, para. Cuando dices capacitación, creo entender que te refieres a la formación de los empleados. Correcto, el training, lo que Vale, y actualmente se cuando conoce. dices reclutamiento es para hacer entrevistas para coger a gente de la calle. Así es. Vale, continúa, porfa. Entonces, el área de recursos humanos estaba dividida en 3 partes. La parte que llevaba administración de personal, que es atender a toda la gente, lo que necesiten, dudas, aclaraciones, entregar uniformes, entregar contratos y así. Sí. La parte de reclutamiento y capacitación, que era donde yo estaba, Ajá. que ahí había un titular.
y la parte de la gerencia de recursos humanos, que es el que se encarga de administrar en general todo el departamento y cosas más importantes o de decisiones estratégicas. Entonces, pues yo entro a la parte de reclutamiento y capacitación, y en la parte de capacitación, pues la persona que estaba de titular no tenía tanto conocimiento en la parte de legislación laboral y yo sí lo traía de la escuela. Claro, Entonces fue literal poner en práctica toda mi teoría que había aprendido en la empresa, perdón, en la escuela, ahora en una empresa. claro, claro. Y fue sensacional porque había que llenar información, entregar información a la autoridad laboral, atender sus oficios, etcétera. Entonces, Sí, sí. levantar información. Entonces, pues fue muy padrísimo porque pues prácticamente me dejó a mí sola de todo eso y aprendí muchísimo. No, y además que lo tenía fresco porque venías de la universidad de darlo, claro. Exactamente. Oye, ¿te pagaron? Sí, ahí sí me pagaban. Y me pagaban bastante bien en aquel entonces. ¿Cuánto te pagaron? ¿Lo recuerdas? Mi primer jornal era en 1,000 pesos a la semana de aquellos Que años. tu primer jornal fue allí con esas prácticas, porque antes no habías Correcto. trabajado. Ajá, Vale, no. ¿cuánto era más o menos en euros o en dólares? Más o menos son $50, más o menos. Bueno, bien, bien, $50 a la semana, que eran unos 200 al mes, que tú no cobrabas nada, que tú no tenías sueldo. Y no tenían obligación ni de aceptarme, Claro, claro. pero ellos me dijeron sí, y a mí nunca me dijeron cuánto me iban a pagar. O sea, a la misma dijeron, no, sí, ven tú con tus conocimientos y ya te conocemos de la cámara, que nos ayudaste mucho con el reclutamiento. Las personas que nos proveías sí traían los perfiles que nosotros queríamos y no tuvimos problema. De hecho, muchas de las personas que tú contrataste todavía están aquí, Qué bien, que tú nos mandabas, pues todavía están aquí. Yo dije, pues genial, ¿no? La claro. verdad es que a uno le queda esa satisfacción que dices, bueno, yo lo contraté y ahorita tiene el puesto tal, ¿no? Que es lo que me ha pasado con el paso de los años. Y que tienen buena imagen tuya, porque eso también gusta, claro. Exacto, entonces yo creo que eso fue lo que me abrió la puerta en esa empresa química, que era mi segunda opción, ¿eh? Sí, pero bueno, ya no gastaste más opciones, ¿no? No, Claro, ya ajá, te no, quedaste ya, esa y ya está. Vale, exactamente. ¿cuánto tiempo estuviste con esas prácticas? Estuve 4 meses, que es lo que me permitían estar, Ujú. porque ellos tienen la política, o tenían la política de tener constantemente practicantes. Ah, Entonces, yo me quedaba 4 meses, a los 4 meses le entregaba yo mi puesto, por decirlo así, sí, al sí. siguiente practicante. O sea, que ahí no era viable que os quedarais a trabajar, ¿no? No, no. De hecho, ningún practicante podía ser contratado hasta que terminara la carrera. Vale, Entonces vale. tenían esa parte cíclica. Pues sí, terminaron mis 4 meses, Ujú. yo traigo toda la parte, pues ya teórica y práctica de capacitación, ya Sí, había desarrollado el área de reclutamiento, entonces dije, bueno, ya sé un poquito más, claro. pero curiosa como soy, dije, quiero seguir buscando. Pero seguías estudiando. Sí, claro, ya estaba ahora en octavo semestre, o sea, ya estaba a un año de terminar la carrera. Vale, vale. Entonces, pues volví a agarrar mi hojita de las 10 empresas en donde yo quería estar cuando estaba haciendo mi servicio social y me voy a la empresa 3. Coca-Cola la tachaste y la química también, ¿no? Te quedaban Así dije, 8. está. Vale, Ajá, exacto. Entonces me voy a mi opción 3, que era una empresa que hace aditivo para vehículos. vale. Lo mismo, voy, toco la puerta, oye, soy practicante, soy estudiante y me gustaría tener una oportunidad, pues en el área de recursos humanos. Pero ya no prácticas, ¿no? Ya trabajo. Prácticas todavía porque yo seguía siendo estudiante. Pero bueno, tú puedes estudiar y trabajar a la vez, ¿no? En aquel momento yo no vi viable trabajar porque octavo y noveno semestre son los semestres más pesados de mi carrera. Pero Entonces, si veías viable hacer prácticas sí, porque la responsabilidad es menor y menos horas. y menos horas. Vale, vale. O sea, si tú trabajas, pues te tienes que quedar en una jornada de 8 horas. Yo no podía quedarme en una jornada de 8 horas. Ujú. Si tú trabajas, pues tienes que ir cuando te llamen, a la hora que te llamen. Y yo estaba estudiando una carrera. Claro. Entonces, para mí era muy importante mi carrera, terminarla y titularme, pero también era importante aprender. Entonces, volví a tocar la puerta como practicante. Pero ya no tenías obligación. Esto ya era No, porque tú no, querías hacer más prácticas. exactamente. Vale. Era mi iniciativa. Bien.
Entonces voy a la empresa 3, toco la puerta, quiero hacer prácticas en recursos humanos y me dicen sí. Dije, excelente. Entonces, pues ya entro y ahora, otra vez, la vida es muy generosa conmigo. A la par que yo estaba viendo la parte teórica de lo que es la certificación en ISO 9001 de Ajá. una empresa, esta empresa también se estaba certificando. Y no lo sabía, ¿eh? Yo cuando toqué la puerta no tenía idea que esos planes estaban. Jolín. Entonces, me contratan en recursos humanos para apoyar a todo el departamento. Entonces dije, está bien, porque ahora voy a aprender de todo recursos humanos un poquito, porque voy a estar prestando mi ayuda. Entonces, cuando ya entro a la empresa y me dan mi inducción, me dice el que era mi jefe, nosotros estamos en el proceso de certificarnos en la norma de calidad ISO 9001 y estamos trabajando en los procedimientos y formatos y todo lo que se requiere para certificarnos. Y le dije, yo estoy estudiando precisamente en la tarde esa materia. Jolín, qué bien le venía, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y me dijo, perfecto. ¿Qué fue lo que hizo? Me dejó a mí todo el compromiso de hacer lo necesario para la certificación. Y se certificó En- bien. sí, Qué guay. entonces estuvo padrísimo porque pues yo en la tarde veía teoría y en la mañana lo La ponía en práctica, práctica. claro. Ajá, te digo, lo que veía en la escuela, al día siguiente lo ponía en práctica. Y así fue, 4 meses, Madre otra mía. vez. O sea, que te vino como, Ajá. como anillo al dedo. Sí, no, genial. Porque aparte, nuestro examen final de esa materia era una auditoría interna, que es lo que al final me hicieron acá en la Qué empresa. bien. Y otros 4 meses. Ajá, entonces ahí me quedé 4 meses levantando todo el proyecto de la certificación de la norma ISO. Y lo mismo, la empresa no permite que se contraten practicantes. Sí me daban ayuda económica, pero era mucho menor a la que me daban en la otra empresa. Si en la otra empresa me daban $50, aquí me daban 20. $10, haz de cuenta. Sí, no, muy poquito. Bueno, Y bueno, pues dije, termino mi carrera, ahora sí ya me enfoco en mi carrera, terminarla, todo el proceso de titulación y todo eso. La universidad en la que yo estudié te da 2 años de pasantía en lo que tú terminas tu carrera. O sea, tú terminas el 9º semestre sí. y tienes 2 años de pasantía. ¿Eso qué es? Es como decir, es una persona que acaba de terminar la carrera y le damos 2 años de chance para que se titule. Si en 2 años no se titula, tiene que regresar a estudiar materias del 9º semestre para otra vez adquirir por última vez un grado de pasantía de 1 año. Pero a ver, para un poco. Tú haces tu 9º semestre, Ajá, apruebas todo sí, y ya está, ¿no? no. ¿No? ¿Por qué? Aquí tengo el grado de pasante. Entre el terminar una carrera y titularte, Ujú. son trámites que hay que hacer. Vale, vale. Y todos esos trámites es revisar que hayas pasado tus materias, revisar que no debas materias, revisar que haces tus contribuciones económicas a la universidad, como es donar libros a la biblioteca, etcétera, etcétera. Revisar que hiciste tu servicio social. Y solicitar tu forma de titulación. Qué lío, ¿no? Sí, o sea, es que aquí en México por eso muchas personas no se Mucho titulan. lío, claro, es que muy Sí, lioso todo eso. así es, por eso muchas personas no se titulan. Mi universidad sí te da 2 años de pasantía, pero hay universidades que no te dan la pasantía. O sea, si tú terminaste la carrera y no iniciaste tu proceso de titulación de manera inmediata, pues ya te llamabas, te quedaste sin titular. Madre mía. Sí, entonces aquí en México sí es un proceso largo Sí, y tardado. Entonces, 2 años tengo para hacer eso. sí, sí, sí. Pero ya también tengo que trabajar porque pues para algo estudié una carrera, ¿no? Para dedicarme a ello toda mi vida. No, hombre, porque tienes que comer. A ver, eso Exactamente. que acabas de decir no es del todo cierto, porque mucha gente, tú lo sabes, que estudia una carrera y se dan cuenta de que no van a comer de esa carrera, ¿eh? Ah, bueno, eso sí es muy triste, la verdad. Los No, que no es triste, simplemente que se han equivocado de carrera, por lo que sea, no sí, les llena, no les gusta y dicen que no quieren trabajar de eso pues porque se han equivocado y se ponen a hacer otras cosas y exactamente. son tan felices, ¿eh? O sea, que no se les acaba la vida. Sí, exacto. Así que,
Bueno, pues entonces, yo no tenía, pues igual, una posición económica que me permitiera acostarme a ver la tele, ¿no? Pues yo tenía que trabajar, obviamente, para mantenerme ¿Tú vivías sola? y no, con mi familia. Ujú. No, con mi familia. Mi familia es de aquí y entonces siempre viví en casa de mis padres. Vale, vale. Ellos me pagaron la carrera y todo, y ya nada más cuando yo empecé a obtener ingresos a través de mis prácticas, pues eran para cosas, pues personales o alguna que otra cosa de la universidad, que no fuera tan onerosa. ¿Es muy cara una No, carrera en México, Adri? bueno, depende de la universidad en la que estés. En la que yo estudié se pagaba al semestre y no era caro. ¿Cuánto puede salir una carrera como la tuya? Pues ahorita actualmente están como en 3,000 pesos mexicanos el semestre, que estamos hablando de unos $150 más o menos el Bueno, semestre bien, por ¿no? 6 meses. Ajá, o sea, no es cara. Es Esta viable. universidad donde yo estudié es pública. Entonces, por eso es así, pero obviamente las privadas, pues los gastos son Lo estratosféricos. que te quieran cobrar, claro. Pero como Es correcto. aquí, como en Estados Unidos, como en cualquier sitio. Así es. Vale. Entonces, en esos 2 años de pasantía, pues yo lo que hice fue, estudiar un curso. En aquel entonces empezaba a surgir el auge del comercio exterior en ¿En México. qué año Ya había estábamos ya? Adri, 2000. hablas mucho y muy rápido. ¿En qué año estamos ya? En el 2000. En el 2000, vale. Ajá, ya estamos en el año Venga. 2000. México había firmado un tratado de libre comercio en 1994. Había empresas, pocas empresas en el estado que hacían operaciones de comercio exterior. Entonces, había el auge apenas de la carrera como tal aquí en México. Yo estudio comercio internacional como parte de las materias de mi carrera. Fueron 6 meses lo que duró ese curso porque solo eran los viernes en la noche y los sábados en la mañana, precisamente considerando que ya las personas trabajan en una empresa. Entonces es complicado ir a clases. Ujú. Entonces, lo que hago es, bueno, pues termino mi carrera en diciembre del 2000 y en enero empiezo a buscar trabajo y también empiezo a mi curso para titularme por tesina. Entonces, afortunadamente, en abril consigo mi primer empleo formal en una empresa que se dedica a la fabricación de artículos de hule, Ule. llantas, renovado para llantas, cámaras para llantas, bota de hule para uso industrial, ¿Qué es el etcétera. ule? ¿Qué es? ¿Es plástico? ¿Qué es? ¿Es, Ajá, el hule. Ajá, sí, 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 es como el de las llantas. como el que llaman polipiel o...? No, es una, ¿cómo te expliqué? Es elastómero, si es más fácil Sí, conocerlo, si es una variación del plástico, es con el que están hechos las llantas de los vehículos. pero las llantas de los vehículos suelen ser de fibra de carbono, de metal, ¿no? No, es hule natural o hule sintético. A ver, aquí en España al menos, en la zona donde vivo yo, el hule se utiliza para hacer manteles, los manteles de hule. Ah, no, ese es otro tipo de Claro, hule. claro, pero es que Ajá. eso lo sabes tú, no lo Acá, sé yo. ajá, sí, en esta zona se le conoce como hule, o sea, una cosa es el plástico con el que, por ejemplo, el de los vasos, el de algunas refacciones automotrices, pues es plástico, es diferentes tipos de plástico que existen. Y el otro es el hule o el elastómero, Sí, que es flexible, que aguanta temperaturas altísimas o muy bajas. que se utiliza en automoción para los latiguillos, para los manguitos, todo eso, puede ser. Ajá, exacto, ajá, Vale, vale, haz de vale, cuenta. Ajá, todo eso. Acá lo vale. llamamos hule. ¿Ves? Aquí no, aquí lo llamamos goma. Y el hule es el Ajá, mantel. Aquí decimos el hule, el okey, mantel. no, Vale. muy bien. Entonces, ese se vuelve mi primer empleo formal y me dieron la oportunidad de trabajar, y estudiar mi diplomado en las tardes, los viernes en las tardes y los sábados en la mañana, porque esa empresa trabajaba de lunes a sábado. Entonces, yo tenía que trabajar de lunes a sábado, pero por las condiciones en las que estaba, me dieron esa oportunidad de nada más trabajar el viernes mediodía, irme a la escuela, el sábado no ir para irme a la escuela y así. ¿Los conocías de la lista tuya? De cuando estuviste en la cámara. No, Esa empresa no la conocías. Vale, vale. Digo, a lo mejor no, sí. no estaba en la lista. Vale, vale. Porque ellos no estaban afiliados a la cámara, entonces por eso Vale, no me vale. había acercado a ellos. Bien. Entonces, bueno, pues yo estudio mi diplomado en contribuciones al comercio exterior para titularme.
Y obviamente, pues en el diplomado también tienes que, pues tu tesina tiene que ser un enfoque práctico de lo que aprendiste en esos 6 meses del curso. Entonces, esta empresa donde yo empiezo a trabajar hace operaciones internacionales, pero las operaciones internacionales las hacen en el corporativo en la Ciudad de México. ¿El corporativo qué es? El corporativo es el centro de operaciones estratégicas de las empresas. Vale. Ellos controlan desde ahí la parte estratégica para que en las empresas, o lo que llamamos nosotros las plantas operativas, Ujú. puedan ejecutarlas. Vale, vale. Entonces ellos son el cerebro de las organizaciones. Bien. Entonces las operaciones de comercio exterior se hacían en el corporativo y yo no tenía contacto con ellos porque yo era recursos humanos. Yo entré a trabajar como coordinadora de recursos humanos en esa empresa. Ujú. Era una empresa mediana, eran 100 personas y yo me encargaba de todo el departamento de recursos humanos. Hacías todo, formación, Todo. contratación. ¿Has despedido a gente? Ajá. Sí, toda mi vida. Sí. Sí. Padre y no padre. Me estoy riendo porque estoy pensando, me está saliendo por un lado el angelito y por otro lado el demonio, ¿sabes? Digo, habrá veces que, oye, despedir a gente no mola, pero habrá veces que sí, No. ¿no? Habrá veces que sí que mola, ¿no? Es decir, gente que se lo merezca, ¿verdad? Es decir, mira, Sí, la verdad es que sí. O sea, ¿eh? sí hay personas que sí son muy tóxicas y Claro, sí es importante separarlas de la empresa. que aunque te dé pena decir pobrecita y tal, y dices, ala, tira, tira Sí, y... no. Sí, sí, sí. O sea, hay ocasiones en las que tienes que despedir al personal porque la empresa está pasando por una crisis financiera o por... Eso es malo. Ajá, es pésimo y más porque a mí me ha tocado elegir quién se va. Habrás jubilado también a gente, ¿no? Sí, Eso mola. sí. ¿Les organizas el vino y todo eso de cuando se van? Bueno, en México está prohibido consumir bebidas alcohólicas en el interior de las empresas, Pero se hace, pero sí se claro. hace una reunioncita así muy general. Un ágape, Ajá. Y después, dependiendo de la persona que se jubile, si se hace algo más petit comité fuera de la empresa. claro, Y me claro. toca organizar ambas. Vale. Oye, de lo de los despidos, ¿recuerdas alguno que lo disfrutaras? Sí, a uno que me amenazó con una navaja. ¿Que te amenazó? ¿Pero antes de despedirle? ¿O después? No, cuando lo estaba despidiendo. Ah, sí, con una navaja. Ajá. Es que desafortunadamente, pues obviamente en las empresas manejamos sustancias químicas que algunas pueden llegar a ser adictivas. Ah, y el tío iba colocado. Ajá, entonces cuando una persona trae problema de adicción y nosotros no lo hemos detectado y de pronto lo detectamos, pues entonces tenemos que hacer el protocolo de, pues sacarlo de la empresa. Obviamente no lo puedes, hacer en ese estado porque está en un estado de inconsciencia y legalmente está él en una posición superior a la empresa. Pero dices tú que, a ver, el tío va, vamos a decir, drogado, pero por los productos de la empresa o porque ya venía drogado el de casa. No, resulta que ahí en la empresa se empezó a drogar con los productos de la empresa cuando nosotros lo cachamos. Claro, entonces yo pienso que ahí la empresa sí tiene algo de responsabilidad, ¿no? De dejar ahí. ¿O fue algo voluntario por él? Sabía que eso, Ajá, vale, sabía que se podía usar para drogarse y se drogaba, vale, vale. correcto, No, digo, así lo es. mismo el tío estaba pintando cualquier cosa y era tóxico y lo inhaló sin querer y se pilló el pedo. Ah, no, o sea, cuando tú manejas sustancias químicas que pueden, bueno, todas las sustancias químicas por norma, deben llevar un equipo de seguridad especial, precisamente para proteger al trabajador cuando esté haciendo ese trabajo. Bueno, pero eso es de ahora, Pe- ¿eh? Eso de hace 15 años o 20 años no se hacía, ¿eh? no, acá en México sí ya. Pero hace 25 no, por ejemplo. O sea, que eso no ha sido siempre, ¿eh? Porque Ajá, sí, no, 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 la no, no, gente no. se coge cada colocón con los etanoles y con los disolventes que no veas, ¿eh? Sí, 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 pero acá en México ya en ese entonces ya estaba regulado y las empresas, pues ya teníamos que tomar medidas al Vale, respecto. vale, vale. Bueno, el chiste es que esta persona, pues, no lo cachamos que se está drogando de a gratis De en gratis. su horario en su horario de De trabajo, gratis. sin necesidad de estar en la zona, sin necesidad de tener acceso a esas sustancias, etcétera. O sea, como que ubicó a esto sirve para darme mi viaje y cuando creyó que nadie lo veía, pues nos lo cachamos, ¿no? Pero escúchame, cuando se colocaba, ¿se quedaba muy aplastado o estaba bien, estaba operativo? El tío podía seguir trabajando, pero colocado. Pues esa vez que nos lo cachamos cuando lo estaba haciendo.
Sí, No lo habíamos visto pero antes. sabes tú que hay gente que se coloca y se quedan Ajá. aplastadísimos en el suelo como si fueran un fantasma y hay gente que se coloca y empieza a hacer sus cosas tan normal pero colocado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, si ya lo había hecho antes, que suponemos que sí, pues actuaba normal. O sea, no era una persona que se aislaba para vivir su viaje y después regresar a Sí, trabajar. sí, No, sí, sí. no, no, no. O sea, él nunca tuvo problemas así de que me separaba para Era un artista viajar. el No. tío. Ajá. Vale, vale. Entonces, bueno, pues cuando nos lo cachamos, pues obviamente ya nos lo cachamos que está empezando a drogarse, hacemos todo el protocolo que esto implica, bla, 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 se va conmigo a recursos humanos. Yo no me fijé que tenía mi navajita de abrir cartas, porque antes nos llegaban cartas por correo postal. O sea que ya hace años de eso. Sí. Entonces, no me di cuenta que yo dejé ahí mi navajita porque estaba abriendo precisamente la correspondencia para revisarla, lo que nos aplicaba y lo que no, y lo que había que darle seguimiento. Y bueno, pues yo hago mi proceso normal que implica darlo de baja y justo en una de las veces que yo giro para tomar un papel que estaba detrás de mí, Sí, mi oficina era pequeña, sí. entonces yo giro, tomo el papel y volteo y el cuate está con Con la con navaja. la navaja, ajá, apuntándome. Madre Y yo, mía. entonces, pues sí me asusta porque aparte era muy joven y era mi primer empleo y no estás preparada para eso, nadie te alecciona de lo que puede pasar, Aunque no seas ni nada. joven, es que te asusta, claro, que ves a un tío Sí, ahí claro. con la navaja, jolín. Entonces, lo que hice fue, rápidamente, afortunadamente nuestros teléfonos tenían el modo de speaker y de llamada rápida activado. Entonces yo en speaker activé el speaker y activé la llamada rápida para vigilancia y les grité, necesito que vengan a recursos humanos ya. Entonces, y el cuate estaba ahí y yo tratando de tranquilizarlo, pero el otro estaba ofendidísimo diciéndome que yo no podía hacerlo, que etcétera. Ajá. Él lo que estaba abogando era por quedarse en el empleo, pero con su navaja, ¿sí, no? Entonces yo tratando de calmarlo. Y ya llega los de vigilancia, llegan los dos de vigilancia y ven lo que está pasando y pues inmediatamente lo contuvieron, ¿no? Para Claro, que claro. soltara la navaja y todo eso. Bueno, pues entonces, pues ya lo separamos y todo, le hablé al representante legal de la empresa y le dije, mira, la situación pasó así, lo tenemos en esta zona, está de esta forma, dime qué hacemos, porque pues esto ya, yo estoy muy nerviosa, esto ya se salió de mis manos, necesito que me digas qué procedemos a hacer. Y afortunadamente el representante legal andaba cerca porque también él era de la Ciudad de México Ajá. y ya él le dio continuidad al proceso, lo dio de baja, etcétera, y bueno, no se le fincó una responsabilidad penal por la amenaza, porque fue lo que ellos determinaron que era lo mejor. Que tenía que Pero haber ido pues la sí, policía, claro. exacto, porque pues sí, mi miedo era de que pues sí, ustedes se van, pero yo me voy de aquí en las tardes y quién dice que no me va a estar esperando afuera. Claro, claro. Entonces, pues sí, dije, "Ay, esa como que a mí no me latió, pero bueno, fue decisión de la empresa y así pasó". Entonces, ese es el único despido que dije, ay, afortunadamente ya se fue, yo no lo cerré y respiré. Pero afortunadamente no hubo consecuencias para mí después, en el sentido de que me fuera a buscar o algo por el estilo, no, jamás ya, nunca más volvió. Y hasta la fecha nunca más lo he vuelto a ver. Esa gente contra más lejos mejor. Sí, Vale, bueno, entonces, que me he perdido. A ver, entre drogas, navajas y demás, a ver, nos hemos ido. Estabas con la empresa de Hules, exactamente. Yo estoy ¿vale? en la empresa de Hules. Entras en el año 2000, sigues Ajá, haciendo tu curso para hacer tu tesina. ¿Y correcto. cuánto tiempo te pegas en esa empresa? 14 años. 14 años, o sea, casi toda Sí, tu vida sí, profesional. es correcto. Vale, vale, hasta el 2014, más o menos. Hasta el 2014, correcto. Sí, me fui en octubre del 2015, para ser exactos. Ya se supone que ya hiciste tu tesina, ya te gradúas con honores y tal, fenomenal, todo maravilloso. Sí, Vale, entonces son 14 añazos los que te pegas ahí y dejas de trabajar, ¿por qué? porque yo decido, para esto yo llegué ya a mi tope de aprendizaje en recursos humanos de la parte operativa. Yo tuve la oportunidad de estar en 2 localidades de la misma empresa, Ujú. en 2 estados diferentes. Y aparte, tuve la oportunidad de aprender tanto y desarrollar muchos proyectos en función del talento humano. Logré, por ejemplo, que la empresa de la planta más grande que estaba en otro estado, que es en el estado de Hidalgo,
se certificaran por primera vez como empresa libre de accidentes y defunciones. Entonces, eso es un gran logro para las empresas mexicanas porque significa que las contribuciones que le hacen a la autoridad sanitaria son menores. Y la empresa es segura, los trabajadores están seguros. Entonces, es un enorme reto, es una posibilidad que te da la autoridad laboral a nivel federal aquí en México. Y son pocas empresas las que se animan a hacerlo porque requiere de mucho trabajo, de mucha consistencia y de inversión. Entonces, cuando yo empiezo ese proyecto, les platico de lo que se trata, las ventajas que tiene, y mi jefe y el dueño de la empresa me dijeron, pues inténtalo. Y pues lo intenté. Y lo hiciste. Y sí lo logramos. Claro, claro. Exacto, y lo logramos. Fue padrísimo porque ahí en Recursos Humanos, pues yo entrené a las personas nuevas que llegaban a los diferentes puestos de recursos humanos de las diferentes empresas del mismo grupo. Les ayudaba con las dudas que tenían. Diseñé muchos programas de desarrollo de personal, Qué bueno. muchos que se ejecutaron en su momento en muchas de las localidades, inclusive en el mismo corporativo. Entonces aprendí muchísimo, muchísimo. Y ahí si bien recursos humanos no era el área de especialidad en la que yo quería estar cuando estaba en la carrera, porque Claro. yo quería estar en marketing. Marketing. Ajá, y después quería estar en comercio exterior. Ya cuando me empecé a desarrollar en recursos humanos y tener esta oportunidad, me encantó. Te gustó, claro. Porque, y sobre todo por todo lo que puede Adri, hacer. tu empresa tenía delegaciones, por lo que me estás contando. O sea, que no Así es. erais 100 empleados, erais 100 empleados en tu lugar de trabajo, pero luego tenía muchas más delegaciones. Sí, sí, sí. ¿Cuántos empleados podría tener en general? Más o menos eran como 1,000 o 1,500, no recuerdo, entre corporativo. Era grande. Sí, entre corporativos, sucursales nacionales y extranjeras, Ajá. plantas productivas que eran 3, más o menos era la cantidad de gente que en aquel entonces había. Vale. Entonces, pues yo llego a mi tope de recursos humanos y mi siguiente paso era instalarme en el corporativo. Yo quería irme a la Ciudad de México, quería trabajar desde allá. Pero, ¿cuántos años tenías ya tú ahí, Adri? 11 años. No, hombre, te digo de edad. Yo pensé que trabajando. Tenía 33 años más o menos. Ya tendrías tú tus ideas de familia, ¿no? Ya no estabas... Sí, no, de hecho ya me había casado, ya tenía a mi hijo, todo, Claro, sí, ya. Sí, claro. la parte familiar, personal, esa ya estaba. Esa corría paralela. Vale, y querías irte a otro sitio. Sí. Pero tú sola, ¿o te ibas a llevar a toda la familia? No, con toda la familia. Vale. No, yo pregunto porque, oye, hay veces que dicen, no, es que me ha salido un trabajo y me voy 6 meses yo solo. Bueno, pues vale. Ajá. Vale, no era tu caso. Vale. No era mi caso. Y te mandan fuera. No, al final, bueno, pues transcurrieron 11 años, ¿no? Entonces, en recursos humanos. Y yo le pido la oportunidad de irme al corporativo. Sí. Porque pues, yo quería ya alcanzar otro nivel de aprendizaje. O sea, ya había demostrado yo que operativa y estratégicamente era funcional. Entonces, con eso, pues yo hablo con el dueño de la empresa y le pido la oportunidad y me dijo, usted en el corporativo se va a aburrir muchísimo, usted me funciona en plantas. Y sí le dije, bueno, sí, pero a la planta que está en el Estado de México no me voy a ir. O sea, esa planta sí, definitivamente no. El Estado de México no es uno de los estados más seguros de la República y yo no me la iba a jugar con mi familia por allá. Claro. Entonces le dije, no, allá no me voy a ir. Y le dije, bueno, pues si ya no hay más oportunidades para mí, pues entonces yo me voy a retirar de la empresa. Anda. Pero se lo dije no como amenaza, Sí. sino como, pues es que ya no tengo a dónde crecer, pues buscamos a alguien que me supla y yo busco trabajo en otro lado. Y entonces, en el área administrativa de la empresa donde yo estaba, el titular se iba a ir. Entonces me dijo, vamos a hacer lo siguiente, yo no quiero que se vaya de la empresa, al corporativo usted no me va a funcionar, se me va a aburrir. ¿Qué le parece si le ofrezco la gerencia administrativa de la empresa donde usted está y usted aprende otras cosas y me ayuda con otras cosas, con otra visión de la empresa? Entonces me dijo, usted váyase para esa zona, buscamos a alguien en recursos humanos que usted pueda supervisar lateralmente, es decir, apoyarla en cosas menores, pero sin ser su jefe, porque tiene su jefe que está en el corporativo, y encárguese usted de esa parte de administración. Entonces lo estuve pensando y dije, bueno, es otra área de mi carrera que nunca he experimentado
y pues lo voy a intentar, ¿no? Ujú. Y lo intenté. Ahí fue donde me quedé los últimos 3 años de la empresa. Entonces ahí en la parte administrativa, pues tuve que aprender a levantar un inventario. Tenía a mi cargo el almacén de materia prima, el almacén de refacciones, el almacén de producto terminado. Todo, tenías todo. Todo lo Ajá, que genera dinero y cuesta dinero pasa por tus manos. exactamente, exactamente. Es así. Y el presupuesto de la empresa. Claro, y las nóminas y Ajá, todo, y que cuadre la caja y todo, claro, ajá, claro, exacto, son los dineros, ¿no? la pasta. Ajá, al final del día. Entonces, en aquel entonces también la empresa empieza a crecer así muchísimo y hacen un CEDIS. Un CEDIS es un centro de distribución gigante en donde las empresas colocan todos los materiales que fabrican en ese lugar y de ahí sale para todos los clientes nacionales e internacionales. Pero dices que solo estuviste 3 años. Sí, porque no me gustó. Eso te iba a decir, que a ti no te encajó eso, ¿no? No, a mío no es la administración, no son estos números, no es la falta de contacto con la gente. Pues las únicas personas con las que yo tenía contacto era mi equipo de trabajo y éramos 5. Que no, que te acabas conociendo la vida de todos en 2 meses. Sí. Y ya hay que cambiarlos. Entonces, sí, exacto. Y te fuiste. Y me fui. Pero Entonces, a los fuiste de la empresa, que sí, adiós, que sí, ya. sí. Entonces empiezo yo a buscar trabajo otra vez en recursos humanos. Para esto, en esos 3 años en los que yo me voy a administración, surge el primer cambio radical a la legislación laboral mexicana y al tratamiento de los recursos humanos en México. Y yo me pierdo de todo Espera, eso. Adri, espera, vamos a ver. Estamos ya en el 2015. Sí, Vale, y ya le dices a tu jefe que no cuente contigo, que te vas. sí, no. Ya directamente. Hablo con ellos. Sí, o sea, hablo con ellos y les dije, ¿sabes qué? Pues yo muy agradecida, pero lo mío es recursos humanos y voy a buscar empleo en otra empresa porque pues ya esto no es para mí. Claro. Y la verdad es que sí, les dolió mucho dejarme. Sí, bueno, claro. A ver, si has trabajado bien, Ajá, pero claro. pues ni hablar, ¿no? Yo también quería mi desarrollo profesional. ¿Y dónde fuiste? Me fui a la primera empresa ¿A la que Coca-Cola? me abrió, no, Ah, a la primera empresa que me dio mi oportunidad como practicante, pero ahora ya era otro nombre y otra administración. Seguían haciendo el mismo producto, la química. la química. Vale. Entonces ellos son los que me vuelven a abrir la puerta y entro a recursos humanos y ellos me dan esa oportunidad de actualizarme de todo lo que me perdí en 3 años cuando andaba navegando en administración. Ajá. Y ahí en recursos humanos, pues entonces ya empieza a empaparme de lo nuevo, pero aparte también a conocer el enfoque norteamericano de dirigir una empresa mexicana, que también no es lo mismo, porque en México nos cuesta trabajo medirnos, conocer nuestras críticas. Entonces, cuando una empresa norteamericana que está enfocada a los números, a saber en porcentaje el rendimiento de todo, llega a una empresa mexicana, pues es complicada esa transición. ¿Por qué? Porque por la cultura que nosotros tenemos, o sea, nosotros nos dice, tu trabajo lo haces bien y te vas bien feliz. Pero para los norteamericanos, decir tu trabajo está bien, bien debe tener un importe de 0 a 100, porque bien no me dice nada. Entonces había que hacer ese cambio de chip en la gente mexicana de decirle, o sea, bien equivale a 60%. Pero si quieres ser excelente, tienes que ser 100, trabajas más. Y tienes que seguir estos indicadores, estas líneas de medición. Entonces, esa transición me toca a mí y fue muy enriquecedor porque fue establecer esos parámetros y sobre todo hacerle entender a las personas cómo tenían que trabajar ahora bajo un número y ya no bajo una palmada en la espalda y un bien. Sí, sí, bueno, eso de que es enriquecedor, ese es tu punto de vista. Habrá que preguntarles a ellos, ¿eh? No sé yo. Claro, es que es enriquecedor para vosotros que Sí, estáis sí, sí. ahí poniendo las normas, Ajá. pero que al Sí, sí, currante que sí. está abajo con la carretilla y tal, que le llegues y le digas, después de una jornada dura, que está muy bien, pero es un 60%. Majete, tienes que llegar al 100, te va a decir, pues, pues Ajá, me duele exacto. mucho Sí, aquí, sí, creo sí. que me voy a ir al médico, ¿sabes? Sí, Claro, exacto. Sí, sí, sí. Entonces fue muy retador, fue cambiar la conciencia de las personas, empezar a ver las cosas de diferente enfoque,
hacerles entender que su trabajo era, pues sí, o sea, sí es muy valeroso el trabajo que hacían, pero bajo los estándares que ahora no regíamos, pues teníamos que hacer muchas modificaciones, todos, incluyéndome yo, porque yo también tendría que rendir un número. Entonces, ahí estuve trabajando 3 años, porque esta empresa internacional y norteamericana, La puedes decir, que no pasa este, nada. ok, es PPG Industries. No tengo ni idea, no sé ni cuál es. Es una empresa de pinturas internacional, toda la pintura automotriz, pinturas para casas. Sí, la que me dijiste. Claro, que era la misma de química, pero Ajá, ahora la en- compró una americana. exactamente. Bien. Entonces, ahora esta empresa ya tenía una empresa aquí en mi pueblo y pues nosotros éramos como la empresa chiquitita. Sí, Entonces, financiera y operativamente hablando, ya no era necesario tanto personal administrativo. La empresa empieza a trabajar bajo el sistema de Shared Services, es decir, controlar desde lejos en una oficina todas las operaciones del personal administrativo de las empresas. sí, sí, sí. Entonces, ellos empiezan con recursos humanos en donde el Shared Services estaba en una parte de Europa del Este. Ajá. Y ahora nosotros lo que hacíamos era enviarles electrónicamente la información de todo el personal de recursos humanos de todas las plantas de todo el mundo. Y entonces, obviamente, pues la parte de la atención al personal queda como desplazada hacia la otra planta grande que ya existía en mi localidad y nosotros empezamos a sobrar. Claro, eso suele pasar, ¿eh? Así es, Pero bueno, si te sirve de consuelo, no pasa solo en México, ¿eh? en todas partes. Entonces, el modelo de Shared Services es muy, financieramente, es muy productivo para las empresas, pero humanamente no, No, porque no, pues dejas de tener el contacto uno a uno y más de recursos que no, y humanos. que estoy de acuerdo que, a ver, la imagen del trabajador se desvirtúa totalmente, o sea, convierten al trabajador en un robot. Es correcto. Y una cosa, que haya un equilibrio, ¿vale? Pero no tantos números, tanto porcentaje. El trabajo está hecho, esta persona rinde, pues ya está. Pero claro, mi punto de vista es un punto de vista arcaico, ¿vale? Es un punto de vista... Sí, 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 ahora ya todo es más moderno, todo es más porcentajes, pero que yo creo que no, no sé. Al trabajador no le beneficia, ¿eh? Sí, no, la verdad es que no. Yo también desde el área de recursos humanos considero que no. Está padre la tecnología, el chatbot, el e-learning, todo eso es padrísimo, pero no puedes dejar sobre todo en una empresa, no puede dejar de existir el contacto humano, persona a persona, para la solución de sus dudas. Que a la gente le Para, gusta la palmadita en la espalda y a la gente por le gusta supuesto, que le digan que lo ha hecho bien y se va a su casa tan contento y ya está. exacto. El acompañamiento, la celebración de su cumpleaños, el mérito por su trabajo, todo ese contacto humano es indispensable. Somos personas que trabajamos para que una empresa funcione. Entonces no podemos dejar ese contacto humano que ya no existe en las organizaciones. No, no, y va a desaparecer más todavía, ¿eh? Es correcto. Va a Sí, desaparecer pues más. ahora con el reclutamiento vía inteligencia artificial y el reclutamiento vía redes sociales, pues te está perdiendo todo ese contacto, que al final del día también es perjudicial para la empresa. Esa es otra historia, esa es otra historia. Así es. Bueno, entonces, te vas de esa empresa que estás, ¿cuánto? ¿3 años? 3 años. Y ya te dicen que muy bien, Adri, que lo haces muy bien, pero que venga. Y es que la persona más difícil de despedir es la persona de recursos humanos, Claro. porque no la Es vas a engañar. como la persona más difícil de vigilar es al vigilante, claro, es que es así. Entonces, es porque... Así que... Ajá, exacto. ¿Y qué haces luego? Bueno, pues entonces pues, sigo buscando empleo y ahora entro a una empresa automotriz que tiene su sede en Canadá. Bien. Es la primera vez que entro a una empresa automotriz, el sistema de trabajo es completamente diferente. Y aquí la desventaja que tuve fue que ahí estuve muy poco tiempo, estuve nada más 8 meses, porque el responsable de recursos humanos también era nuevo en la empresa y le dieron carta abierta para poder hacer una adecuación de todo el departamento a sus necesidades. Ujú. Apenas habían sido adquiridos por la empresa canadiense
y pues la empresa canadiense trae sus propias reglas. Vamos, que os echó a la mitad, ¿no? Sí, Claro que eso es lo fácil, exacto, pero es que él no se va a complicar la vida. Todo depende de la humanidad de la persona. Vamos a ver, si das con una exacto, persona con un poquito más de humanidad, pues se puede poner en el lugar de la otra persona y tratar de... Pero una persona sin humanidad y con poder, vamos todos a la calle, por no decir a la calle, vamos, es que es así. Y exactamente, eso es lo bueno que tienen ellos, que no les tiembla el pulso. Entonces cogen, hacen limpieza y fuera, y ya está, y arreglado, exactamente. claro. Y entonces, pues nos fuimos. Entonces, pues ya cuando yo estaba en esa empresa me dedicaba únicamente a reclutamiento, únicamente me dedicaba a contratar personal, que era muy retador porque el salario que ofrecía la empresa al personal era muy bajo, estaba por abajo del mercado y reclutar personal con salario por abajo del mercado es complicadísimo porque no hay manera que lo retengas. ¿Pero eso es legal? Sí, sí, o sea, mientras cubras los topes de ley no hay problema, pero ya el mercado es el que te marca la tendencia. El mercado es, tú pagas 100 pesos, la ley nos obliga a los dos a pagar 50 pesos, pero a ti tú pagas 100 y yo quiero pagar 60, obviamente se van contigo. Sí, sí, claro. Entonces, pues era complicadísimo. Siempre tenía mucho trabajo, siempre tenía que estar ideando estrategias para buscar personal en diferentes partes, pero pues el salario era lo que me mataba. Y era la parte de que él no alcanzaba a entender. Por eso le empezaron a dar a él, por el lado de él, es que el personal es poco y no dura. Pero yo le decía, es que ve este enfoque, es el salario, tienes que trabajar el salario. Pero vamos a ver, Entonces, o ese tío os tomaba por tontos, que yo es lo que pienso, o él era tonto. es la segunda opción. No, no, pero no, yo no creo que él fuera tonto, porque él estaba ahí y os echó a la calle. O sea, yo creo que os tomaba por tontos. Como a decir, bueno, es lo que buscaron la vida. Claro, es que es muy cómodo decir, pago 5 en vez de pagar 8, pero quiero que la gente me dure. Búscate la vida. No, no, a ver, me estás tomando por tonto. Claro, porque Ajá, eso no va a salir, es que no va a funcionar. así es. Porque la gente a lo mejor te puede decir que sí en ese momento puntual que necesita un trabajo ya, pero en 2 meses se te ha ido porque ha encontrado otro. Es correcto, así es, así funciona, así Cla- es el mercado laboral. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que ese tío os tomaba por tontos a vosotros, porque yo no creo que él lo fuera. ¿Sabes? Que tampoco quiero decir que vosotros lo fuerais, simplemente que el Sí, sí, tío claro. estaba por encima en la pirámide, ¿sabes? Alimenticia. Entonces decía, bueno, pues los de abajo que se busquen la vida que yo vivo, que te cagas de bien porque mira qué coche conduzco. Seguramente, ¿eh? Ajá. Claro. Pues sí, así estuvo esa transición en esa empresa automotriz. Y bueno, también hay una de las enormes ventajas que yo obtuve al estar trabajando ahí, es que las empresas automotrices, cuando tú le haces piezas automotrices a una empresa automotriz grande, por ejemplo, esta empresa le fabricaba a General Motors, Ujú, estas empresas General Motors te solicitan que como proveedor te certifiques en una norma de calidad específica de ellos. ujú, Entonces, como proveedor de ellos, teníamos que certificarnos en calidad para esa empresa. Pues, de lo contrario, no podemos ser sus clientes. claro. Y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, yo con la experiencia que tengo de haber participado en la certificación de una empresa en la norma de calidad ISO 9001 y ejercerlo en otra empresa durante 14 años, pues para mí hacer todo lo necesario para que pasáramos una auditoría de VIQS era pan comido. Claro. Y pues vuelve a pasar lo mismo. Hago todos los procedimientos, hago todos los formatos, hacemos la auditoría y cuando viene General Motors a auditarnos somos el único departamento que no tiene áreas de oportunidad. Pasamos limpios. Entonces, ahí ese aprendizaje, pues obviamente me deja a mí también una enorme experiencia. Ujú, Empiezo a conocer cómo es una auditoría de una empresa automotriz y nuevamente, experiencia para mí, aprendizaje y digo, de todos mis trabajos, enormemente agradecida, pero también muy puntual lo que he aprendido de cada uno de ellos para poderlo desarrollar más adelante. ¿En qué año estamos ya, Adri? Estamos en el 2018. 18. Vale. Ujú. Entonces después llega, bueno, pues ya me voy de esa empresa, llega el año 2019 y empiezo a trabajar en una empresa mueblera. Es otro giro completamente diferente al mío. Esta empresa mueblera se dedica a comprar los pequeños talleres artesanales de las familias. Ajá. Entonces, que si hay una familia que hace sillas de madera, y tiene problemas financieros, esta empresa la compra y la forma, parte de su organización.
Sí, sí. Y si en otro pueblo encuentra una empresa que hace mesas de madera, entonces, y tiene problemas financieros, la compra y así. Entonces llegó a una empresa que se dedica a hacer muebles de madera, principalmente comedores y roperos y Sí, sí. cosas nada complicadas, sino diseños muy sencillos. Entonces, cuando esta empresa grande compra esta empresa pequeña familiar, pues obviamente al ser una empresa familiar no existe el departamento de recursos humanos, La madre. pero ahora que ya es... Esa es la madre. Entonces, esta empresa lo que hace es comprar, establecer pues los departamentos que se requieren, ¿no? Porque ahora sí, pues ya se rigen bajo las reglas de la empresa grande y hay que tener un encargado de cada cosa para que cada quien aprenda lo que tiene que aprender. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me llaman para formar parte del área de recursos humanos. Entonces, pues había que crear el departamento, levantar todo. O sea, es literal desde tener una oficina, atender al personal, hacer expedientes de Pero ¿de personal. cuántas personas hablamos en esa empresa? 60 eran Ah, poquitos. bueno. Creía que eran Ujú. menos todavía. Ajá, entonces, y obviamente también contratar personal, buscar personal, etcétera. Todas las actividades de recursos humanos que no existían, había que crearlas. Sí. Entonces, empiezo a trabajar en eso. El proyecto me llama la atención por eso, porque dije, pues nunca he creado un departamento de recursos humanos, pues suena padre, le voy a entrar. Aparte, debo de reconocer que la que era mi jefa es una persona extraordinaria, súper divertida, también muy generosa en el aprendizaje y de esas personas que no tienen empacho alguno en que si el día de mañana ella tiene que irse y tú quedarte en su lugar, te lo deja. Claro. Entonces, pues la pasaba yo genial. La verdad es que me divertía mucho haciendo lo que hacía. Las personas que trabajaban en esa empresa eran personas de extracto muy humilde, pero la verdad muy comprometidas con lo que hacían y también muy generosas en compartirte lo que ellos te hacían para que tú pudieras hacer tus levantamientos. Ajá. Porque la empresa compró, la empresa grande compró a la empresa familiar con toda la gente y con todos los años de antigüedad Sí, sí. que tenían, lo que contablemente se llama el pasivo laboral. Una subrogación. Exacto. O sea, es tu jefe ya no es A, ahora es B, pero todo es igual. Sí, todo es igual menos las normas que yo voy a cambiar. Exactamente, Vale. más te voy a dar más cosas, O te voy a no. dar más O salario, no. te voy a dar en este caso sí, más salario, más prestaciones, más etcétera, ¿no? Sí, Entonces, sí. por eso la gente estaba tranquila y estaba bien. Entonces, pues me toca levantar todo eso, hacer todo lo operativo de recursos humanos, que son perfiles de puestos, organigramas, darles su primer curso de capacitación externo. Eso nunca lo habían vivido. Claro. Y el día que traje un instructor de fuera que les dio capacitación, estaban pero maravillados porque pues nunca habían tenido nada de eso. Pues era una empresa familiar, eso no pasa. Entonces, pues estuve ahí 8 meses nada más previos a la pandemia porque la empresa empezó a tener crisis financieras importantes en donde ya se estaba comprometiendo la nómina. Claro. Entonces, a mí no me gustan ese tipo de problemas. Sinceramente, yo creo que las personas que vienen y desempeñan un trabajo, lo mínimo que esperan es que les pagues. Hombre, claro. Entonces, como recursos humanos, tienes el compromiso de que se ejecute esa acción. O sea, si tú no eres el responsable de hacer el cálculo, sacar el dinero y darle su sobre, pero sí tienes que controlar que reciban su sobre o que reciban su transferencia. Esa es la parte de recursos humanos que ¿Y nos qué toca. pasa? Que no cobraban. Exactamente. Y entonces yo no sabía que eso estaba pasando hasta que me empiezan a llegar las llamadas telefónicas De ellos. gente tranquila de ellos que te hablan tranquilamente y te dicen, oye, ¿qué crees? No me cayó mi nómina. Entonces dices, ¿por qué? Si yo hice que todo hiciera para que le llegara su nómina en su tarjeta. Claro. Qué extraño, ¿no? Pero hay otros que te hablan y te reclaman y te insultan como si tú hubieras sido el responsable y dices, a ver, espérame, me toca aguantar eso, pero también tengo que investigar qué está pasando. Entonces, pues obviamente empiezo yo a hacer llamadas, me empiezo a meter más en ese tema. ¿Cuánto llevaban sin cobrar? Esa semana de pago. Jolín, pero bueno, eso puede ser algo puntual, ¿no? Que haya algún fallo en el banco, la transferencia o cualquier cosa. Ajá. De hecho, cuando a mí me habla la primera persona, yo lo que creí fue que puntualmente el banco tenía un problema con él. Entonces, lo único que tú puedes hacer, porque pues obviamente no controla su cuenta bancaria. Es llamar al banco. Bueno, legalmente en México no podemos nosotros llamar al banco.
porque no somos los titulares de las cuentas. Yo tengo que hablar con mi compañera de la tesorería, Ajá. que es la que tiene el contacto con el banco, Vale, vale. para preguntarle qué problema pudo haber y a su vez pedirle al empleado que saque un estado de cuenta para saber por qué no está o sea, si está el depósito. Ujú. Ajá. Entonces, pues yo me comunico con mi compañera de tesorería y le digo, oye, me está hablando y le doy el número de nómina, porque pues somos números al final. Le doy su número de nómina, le digo, me está hablando este número y me dice que no tiene su depósito de nómina. ¿Me puedes ayudar a revisar si hay algún problema con su transferencia? O sea, yo hasta ese momento sigo creyendo que se transfirió. O sea, que todo marchó bien, que solamente es él con algo puntual. Y a la par va esta persona al banco, me manda una imagen del estado de cuenta y pues no hay depósito. Entonces yo con esa imagen pues recibo la llamada de tesorería y me dice, no, pues es que no se transfirió la nómina. Y digo, ¿por qué? Pues es que tenemos un problema financiero. ¿Cuál problema? Es que no hay fondos para pagarle a la gente. Le dije, no me puedes venir a hablar a mí, o sea, no puedo enterarme Claro. por ellos que tú no tienes dinero. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Y entonces, para ellos también ya fue una, como algo así de, pues pasa, ¿no? Como algo normal o natural. Ya, Y pero entonces no. después recibo, pues no. Claro que no. Entonces yo recibo después, o sea, la verdad es que sí me alteré mucho porque digo que a mí esa parte me molesta muchísimo personalmente. Y recibo una llamada de mi jefe y me dice, no se le transfirió a nadie y pues tú controla a la gente. No, 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 no. ¿Qué va? No, no, no. Ajá, exacto. O sea, dije, no, No, pues no, no. Yo espérate. no soy un perro aquí, no, no. Ajá, o sea, si a mí me dices, no se transfirió porque tú te equivocaste, dime qué hago y ahorita lo corrijo. Y Claro. hablo con toda la gente, les digo, yo me equivoqué. Hice esto mal, pero lo estoy No trabajando. puedes dar la cara tú, no Ah, puedes dar la cara por él. exacto. Entonces le dije, no, espérame, ¿de qué me estás hablando? Yo hice mi trabajo y el trabajo que tú tienes que hacer como responsable de toda la empresa es asegurarte que todos hayamos hecho nuestro trabajo para que la gente que ya hizo su trabajo reciba su pago. ¿De qué me estás hablando? Yo no voy a salir a hablar por ellos a nombre de la empresa para justificar un error que ustedes sabían que habían cometido. Entonces ahí empezaron las fricciones y no solo fue esa semana, fue la siguiente semana. Pero tú se lo comunicaste a los obreros. Ah, hablo con ellos y les digo, tenemos un problema en el corporativo y lo están resolviendo. O sea, yo me deslindo. En ese momento les tienes que decir la verdad. Yo creo que es mejor decir, oye, mira, me acabo de enterar que la empresa no tiene un duro. Vosotros veréis lo que hacéis. Si tú le dices esto al personal, La es pegan fuego, durísimo. la pegan fuego. Exacto, exacto. Entonces, yo me deslindo y dejo el corporativo tienen que resolver, porque tiene que resolver. Claro. Entonces, pues yo empiezo a presionar a la de tesorería, le digo, lo tienes que resolver, yo no tengo por qué estar recibiendo llamadas de la gente ya trabajó, tienen que recibir su dinero, etcétera, etcétera. Y entonces, empieza a escalar el problema, se buscan recursos de otros lados, se deposita, haz de cuenta, ellos tenían que recibir su depósito el viernes, a mí me hablan el sábado y a ellos les depositan el lunes temprano. Bueno, Entonces, no. ya pasó el brinco. Entonces, pero eso ya empieza a suceder cada semana. Habitualmente. Sí, Claro, el viernes ya no cobran el viernes siguiente. exactamente. Entonces ya empieza a ser un problema. Aquí en México, en diciembre, se pagan unas prestaciones se hacen unos pagos especiales importantísimos vigilados por la ley. Si yo no recibo ese pago, como lo marca la ley, cuando lo marca la ley, yo me puedo ir a quejar de la empresa. Y al día siguiente tengo a la autoridad laboral en la empresa solicitando una explicación. Claro, claro. Y por lo tanto es una multa. Entonces, a mí me preocupaban esos pagos. Porque dije, no solo no estamos entregando en lo que les corresponde, sino que aparte ya estamos en un problema con la autoridad. Y a recursos humanos le toca atender a la autoridad. Entonces, pues empieza a haber ese tipo de problemáticas y ya no nada más eran los empleados que cobraban a la semana, sino que ya también éramos los empleados que cobrábamos a la quincena, los que estábamos empezando a tener ese problema. No, no, claro, ya es una cadena. Exacto. Entonces, yo decido renunciar, hablo con mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Yo vengo, sí, muy padre, mi desarrollo profesional y personal, muy divertido, la paso muy padre, logré todos los objetivos que me solicitaron, pero yo no tengo por qué dar la cara para la empresa cuando no es mi responsabilidad.
Y dos, tampoco voy a estar en un lugar en donde no me pagan. Hombre, claro, Y renuncié, y claro. renuncié. Pero bueno, te fuiste de allí liquidada, o sea, te pagaron lo que te Sí, no, debían. sí, exactamente. Porque te digo, el peor despido es el de recursos. Claro, Entonces le dije, mira, aquí está el tema, yo renuncio, dime a quién le entrego todos mis pendientes, que en realidad no eran tantos, a quién le asigno mis actividades, y este es un acuerdo en donde tú me vas a liquidar todo esto que me debes en esta fecha, y ahorita es un acuerdo legal que hacemos tú y yo aquí, claro. y si no lo cumples me voy con la autoridad laboral. No, no, pero Entonces, claro, pues es que es lo que hay. pues sí, Y te fuiste, y me fui, y cuando hay recursos, porque el día siguiente que yo me fui me liquidaron todo. pero te iba a decir que, que la empresa se quedó enfangada, ¿no? O sea, la empresa quedó, Sí, claro. Sí. ¡buah! Ya después me enteré, porque pues no, o sea, el San Juan del Río, que es el lugar en donde yo vivo, pues es un lugar prácticamente pequeño, Sí, pero nos conocemos muchas personas y en el ámbito laboral más. Entonces, pues me encontraba con personas o a veces algunos seguían teniendo mi número de teléfono y me seguían contando lo que les pasaba. madre Oye, es mía. que pase esto, ¿qué crees? No nos pagaron esto, otra vez no nos pagaron. Dices, caray, ¿no? O sea, no, esa parte no termino sinceramente de entenderla y de que no le caiga el 20 a los demás y la frialdad de los demás, eso es impresionante. Entonces, bueno, pues se quedó la empresa, con problemas financieros, con esos problemas de nómina, yo decido renunciar, me voy, viene la pandemia. Esos son sus problemas ya, tú ya... Exactamente. Y nos ponemos en la pandemia, 2020. Sí, viene 2020. la pandemia. Ya estaba por entrar en una empresa que era un laboratorio de análisis animal. Tenía igual su corporativo en la Ciudad de México, Pero no entraste, pero no entré por la pandemia. claro. Entonces, pues me quedo sin empleo en la pandemia. Pero bueno, cobrarías tu prestación, ¿no? Sí, pues, pero fue así, hacer el dinero chicle Sí, sí, para que me soportara hasta que encontrara otro empleo donde pudieran contratarme. Porque, claro. pues, obviamente se modifica todo el esquema de trabajo, se suprimen puestos, la gente se va. Aquí en México, Se cerraron un montón de empresas, ajá, otros se enferman claro. y, pues, fue muy complicado. Un Sí, no, desastre. aquí en México la pandemia nos dio durísimo, No, no, ha independientemente sido de la. en todos los sitios, ¿eh? La pandemia ha sacudido en Sí, todos los no, sitios. pero aquí laboralmente también nos dio durísimo porque se establecieron normas a nivel federal que restringieron el trabajo que no necesitaba ser restringido. Entonces, sí nos comprometieron a muchísimos profesionistas, sí la vimos muy difícil, fue muy complicado. Y bueno, entonces ahí surge otra de mis pasiones ocultas, que es la enseñanza. Anda, Entonces, para esto, una empresa me invita a formar parte de su equipo externo de trabajo porque se van a certificar en la norma ISO 9001. Entonces, la persona que habían contratado para que les llevara ese proceso de certificación no conocía nada de recursos humanos. Entonces me contactan para que yo me lleve la parte de recursos humanos. sí, Y pues ya estoy trabajando paralelamente con ellos, virtualmente con ellos. Era el empleo que tenía. Y en ese camino me encuentro a un ex profesor de la carrera. Él está dando clases en otra universidad y le comento que me interesa dar clases, que siempre ha sido como una de mis pasiones, ¿no? tu tarea pendiente, Exactamente. Ya había dado clases en 2 universidades, pero cubriendo maestros temporalmente. Entonces no era nada formal, pero ya tenía la experiencia, por decirlo así. claro. Entonces me dijo, sí, claro, pues cuando haya oportunidad, etcétera. Ahorita estamos en modalidad virtual. Pues obviamente yo también las plazas de profesores las tengo comprimidas, pero pues en cuanto haya alguna oportunidad, pues claro que sí te considero. Y llegó la oportunidad. Y te llamo. Y entonces, ajá, a finales del 2020 me habla y me dice, oye, mira, ¿qué te parece si concursas para esta posición de maestro? Entonces concurso, doy mi clase muestra y bueno, pues me quedo. Qué bien. Y empiezo a dar clases de manera virtual. Tenía pocas horas de clase, tenía pocos grupos, pero la verdad es que me gustaba muchísimo porque yo lo que hice fue enfocar las materias en base a mi experiencia profesional. Claro. Entonces, lo que los chicos aprendían no era, sí la teoría, pero les estaba enfocada 80% en la práctica. De la vivencia tuya. Es correcto. Entonces, les pasaba, por ejemplo, hacíamos el método de casos en donde les ponía casos que yo había vivido en la industria.
Y entonces a ellos los ponía a analizar cómo podían dar una respuesta, cómo se podía atender el caso, cuáles eran las consecuencias de. Entonces, pues las clases se volvieron muy divertidas. Y más amenas, porque los trasladas un poco a la realidad y ellos lo que buscan es eso, estar en el contexto. Ajá, y entonces era padre porque pues eran charlas, no eran clases, eran charlas. Son charlas que se aprende más que dando la chapa de un tema con la pizarra, con el PowerPoint, con no sé qué, porque la gente se te Ajá, duerme. exactamente, y pues en virtual tienes que captar su atención. Claro. Entonces era lo que hacíamos, porque decían, no, es que yo sugiero que se haga así, y yo, ok, a ver, pero vamos a desmenuzar tu idea. Entonces ya empezaban así las pláticas. Claro. Y pues sensacional, ¿no? La verdad es que la pasé bastante bien. Qué bueno. Después me tocó ser el sistema de aprendizaje híbrido, es decir, Mitad clase, mitad online, sí. exactamente. Entonces, me toca ese sistema también. Y bueno, pues ya me quedo 100% ahí en la universidad dando clases y también lo empiezo a combinar con dar cursos de capacitación a empresas que así lo solicitaban y asesorar empresas en materia de recursos humanos. Qué bueno. Sobre todo aquellas empresas pequeñas y medianas que no tienen un sistema de recursos humanos, que no tienen nada de recursos humanos y que tarde o temprano lo van a necesitar porque siempre se meten en problemas. Claro, a ver, todo evoluciona. De todas maneras, ese sistema a ti te viene muy bien porque no te obligas a un horario, no te obligas, tú tienes tu agenda, agendas con la empresa, vas a hacer lo que tengas que hacer y ya está. Así es. Es ideal. Exactamente. Entonces así transcurre el 2021 y el 2022 hasta el 2023. Entonces empiezo a combinar esas actividades, doy cursos de capacitación, doy clases presenciales en una universidad, clases en línea en otra universidad, sigo asesorando a la empresa que se está certificando en recursos humanos. Hija, no te da la vida, no vas a tener tiempo para ti. Tanto trabajar, tienes todo el trabajo de México, tú. En México, cuando alguien tiene muchos trabajos así, decimos que, y los domingos vendo gorditas. No, claro, si es que ya. Entonces, a eso me empiezo a dedicar estos años, pero la verdad es que aunque yo ya no tengo un horario fijo, creo que esta modalidad de trabajo es para gente disciplinada, porque tienes que aprender a organizar tu agenda, a capacitarte, a brindar los tiempos necesarios para cada cosa, porque también empiezas a tener ya más espacio para tu vida personal y familiar. Entonces, hasta sí, pues ya me dirás cómo, porque no sé, ya me dirás cuándo. La verdad es que, aunque no lo creas, tengo más tiempo ahora que cuando lo tenía trabajando en un horario fijo. Pero ¿sabes por qué? Porque no pierdes apenas tiempo en los desplazamientos. Y eso es súper importante. Eso es súper importante. Eso es una pérdida de vida. O sea, los transportes de 1 hora para llegar, 1 hora para volver, se te escapan horas de vida. Uf. Sí, exacto. Y son tiempos de calidad valiosos para tu familia. No, y para ti. Y para ti, sí, porque al final muchas veces te vas a otro trabajo que está lejos de tu municipio. Es que tardo 1 hora y media en llegar, pero me pagan 300 euros más o $300 más. Y dices, ya, pero es que no te van a compensar, porque es que estás vendiendo tu tiempo por 300 euros y esos 300 euros, tu tiempo vale mucho más que eso. Sí, la verdad es que sí lo empiezas a valorar mucho, sobre todo cuando yo me quedé en los espacios de tiempo en los que me quedaba sin empleo entre una empresa y otra. Yo lo empecé a notar que pues obviamente tengo un hijo que ahorita tiene 22 años. Y entonces esas ventanas de tiempo me abrieron los ojos para darme cuenta que aunque lo educamos para que él fuera una persona independiente, porque como cuando él nació nosotros teníamos mucho trabajo y viajábamos mucho a diferentes partes del país o extranjero. Entonces, nos lo cuidaba principalmente mi familia. Claro. Y bajo ese tenor lo educamos para que tuviera conciencia que un día no íbamos a regresar, pero no porque lo abandonáramos, sino porque probablemente podíamos llegar a podía pasarnos algo en esa viajadera que teníamos en carretera, en avión, en bla, bla, bla. Eso es un tema que está siempre ahí, puede pasar. Exactamente. Entonces era enfocarlo a la realidad. Entonces lo crecimos muy independiente y él así siempre creció. Pero cuando yo tengo esas ventanas de tiempo en donde ahora ya puedo desayunar con mi mamá, ya puedo comer con mi mamá, ya puedo cenar con mi mamá el mismo día, pues ahí sí te das cuenta que dices, caray, sí le hace falta. Hombre, claro que le hace falta, pero ¿cómo se te ocurre llegar a pensar que no le hace falta?
tú como Porque madre. todo marchaba muy No, bien. no, pero es que tu cabeza, claro, tú crees que tu hijo tiene la cabeza que tú tienes. Exacto. Tu hijo procesa la información de una manera totalmente diferente a la tuya, entre otras cosas porque es un niño. Entonces, Exacto. claro, ¿cómo puedes llegar a pensar que no Y le hace una de falta? las adolescentes. Y una Bueno, calla, adolescente calla, que esa también. es otra, lo de la adolescencia. Que yo tengo 2 adolescentes y a veces que Uh, los estrangulaba a los 2, pero bueno. lo sé. Mira que a mí esos tiempos me sirvieron, meditaba diciendo, esta fase es temporal, Tiene que esta pasar, fase es tiene que temporal. pasar. Dios mío, dame paciencia, porque como me des fuerza lo mato. Exacto. Entonces, pues sí, fue un shock para mí, Sí, descubrir esa parte el y tiempo, pues el tiempo. empezamos a aprovechar. El Sí, claro, tiempo, yo siempre que tengo ocasión lo digo a la gente que lo escucha. Tenéis que aprovechar vuestro tiempo. El tiempo es maravilloso y el tiempo no tiene precio. El tiempo hay que así es. aprovecharle. Así que, jolín, Adri, pues vaya, no has parado, maja? No has parado. No, Y todavía la te verdad es que quedan, no. hasta que te jubiles, te quedan como 25 años todavía. No sé, Exactamente. nos da tiempo a grabar contigo 7 episodios, por lo menos, ¿eh? Exacto, va a ser esta la parte 1, ¿no? Bueno, pues nada, Adri, lo vamos a dejar aquí. La verdad que, oye, que me has contado un montón de cosas y pues muy interesante porque siempre aprendo cosas al hablar con gente de otro país, pues Así es. tema normativa, tema legislación, tema... Luego, al final, lo que es el intercambio de servicios por dinero es lo mismo, ¿sabes? Pero luego, jolín, hay muchos matices y muchas cuestiones que las tenemos de una manera o de otra y, oye, pues eso te hace ver las cosas de forma diferente. Entonces, Así bueno, es. pues que me ha gustado mucho charlar contigo este ratito. Así que, como hago siempre, te doy las gracias por haber estado aquí. Si te pudiera ayudar de cualquier manera, solo tienes que decirlo. Y espero más adelante, que seguramente que vas a tener historias para contar, porque al paso que vas como un coche de carreras, pues seguro que vas a juntar. Sí, encantada yo de poder platicar contigo. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Nunca había grabado un podcast, Pues siempre hay mira, una primera vez. ya te has estrenado, con todas Ajá, te has estrenado conmigo. es correcto. Es otra cosa de mi lista, de mi bucket list que ya pude cumplir. Pues ya está, ya la puedes tachar, ya la puedes tachar. Bueno, Así Adri, es. pues nada, lo dicho, que un placer, ¿vale? Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias igualmente. Bye.